Buenas noches, hermanos, feliz sábado. Hoy vamos a hablar del capítulo 15 del Conflicto de los Siglos, cuyo título es La verdad progresa en Inglaterra. En primer lugar hablaremos de Tyndale. Tyndale era un reformador inglés que quería completar la obra de Wycliffe. Al mismo tiempo que Lutero daba las Sagradas Escrituras en el idioma alemán a su pueblo, Tyndale, inspirado por el Espíritu Santo, quería dar las Sagradas Escrituras en inglés a su pueblo. Un doctor papista le dijo: sería mucho mejor estar sin la ley de Dios que sin la ley del Papa. A lo cual Tyndale respondió que era su misión que no pasaran muchos años antes que un joven que trabajara en el arado entendiera las Sagradas Escrituras mejor que ese doctor. Con mucha persecución de los papistas, él comenzó a hacer la traducción, a ponerse manos a la obra en Londres. Como allí era perseguido, se fue a Alemania. Allí en Alemania también tuvo algunas dificultades al principio y entonces se dirigió a un lugar donde pudiera trabajar siempre en Alemania más tranquilo. Se fue a Worms. Allí hizo su trabajo. Allí logró traducir las Sagradas Escrituras, imprimirlas y enviarlas a Inglaterra. En Inglaterra ingresaban por Londres, a pesar de la vigilancia de las autoridades portuarias. El Sagrado Libro ingresó al país. Es más, cuando él vuelve a Londres, por supuesto que empezaron a perseguirlo, lo ponen preso y le empiezan a preguntar a ver a quién él le había mandado esos libros, quiénes los habían comprado. A lo que él responde, le da el nombre de un personaje muy importante en Londres. Este personaje tan importante trabajaba para los papistas y se había comprado toda la impresión que había sido mandada para que ésta no fuera distribuida en ningún lugar. Por supuesto, esto enojó mucho a los papistas y estas y muchas otras cosas más hicieron que fuera traicionado, aprisionado y dio testimonio a través de su vida de la verdad. Hombres de mucha fe continuaron con la obra empezada por Tyndale. Hombres como Latimer, Barnes, Fritsch, Cranmer, los Ridley, todos consideraban a las Sagradas Escrituras como regla de fe y práctica. Elena de White escribe en la página 291 del Conflicto: la fe en Dios y en su palabra era a lo que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Juan Knox fue otro gran reformador. A pesar de haber gozado de muchos años de libertad religiosa, en Escocia el romanismo se estableció allí y la dominó completamente. Pero rayos de luz iluminaban a Escocia. Fieles hombres de Dios vinieron de Inglaterra con las enseñanzas de Wycliffe y con el Nuevo Testamento de Tyndale. Llevaron también los escritos de Lutero. Destacamos a este personaje, a este reformador, a Juan Knox, porque él se separó de la Comunión de Roma y se unió a los reformadores.
Era un hombre muy especial, era muy valiente, era firme, fiel, aunque la muerte rondaba alrededor de él continuamente. En una oportunidad se tuvo que enfrentar a la reina de Escocia, una reina que era evidentemente muy brava, porque comenta Elena de White que toda la gente temblaba ante su presencia y tenía mucho miedo. Pero él presentó las Sagradas Escrituras ante ella con mucho valor y como un fiel soldado del Señor. Aunque en Inglaterra se estableció el protestantismo y por supuesto empezó a menguar la persecución, se conservaron muchas de las formas de culto de la Iglesia romana, de los papistas. Por ejemplo, el monarca reemplazó al papa como cabeza de la Iglesia y allí no había libertad de conciencia. En el siglo XVII no se podían hacer reuniones religiosas sin la autorización de la iglesia oficial, que era la iglesia anglicana, protestante. Se desató allí una fuerte persecución, pero nosotros no vamos a hablar de eso en estos momentos porque en 2 capítulos más o menos se toca este tema en profundidad. En esos días, Juan Bunyan, desde una mazmorra, desde la cárcel, escribió el famoso libro que casi todos conocemos, titulado El viaje del peregrino, como alegoría del camino del creyente hacia la patria celestial. Por unos 200 años más o menos, fue la voz que habló desde la cárcel al corazón de los hombres. Muchos fieles hijos de Dios, que no da tiempo ahora para mencionarlos porque son realmente una buena cantidad, fueron de mucha bendición en el avance de la obra. Unos 100 años más tarde aparecen los Wesley y Whitefield como portadores de la luz de Dios. Ellos buscaban la salvación por las obras como les habían enseñado, ya que la obra de Lutero, que hablaba acerca de la salvación por la fe, había casi desaparecido. No se encontraba por ningún lugar, se había perdido. Dice Elena de White: por medio de esfuerzos diligentes, acompañados de fervientes oraciones, se empeñaban en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Llevaban una vida de abnegación, de amor y humillación, y observaban rigurosamente todo aquello que, a su parecer, parecía que podría ayudarles a alcanzar lo que más deseaban. Una santidad que pudiese asegurarles el favor de Dios, pero no lograban lo que buscaban. Después de ser ordenados para el ministerio, los hermanos Juan y Carlos Wesley fueron enviados a América como misioneros. Viajaban en un barco con un grupo de moravos, un grupo de cristianos, tan fieles y que confiaban tanto en Dios, que no le temían a nada, ni siquiera a la muerte. Es más, en algunas oportunidades, fuertes tormentas sacudían al barco, parecía que el barco iba a zozobrar, se iba a hundir, y cuando todos estaban realmente desesperados pensando que iban a morir, esta gente cantaba, adoraba a Dios, oraba con total tranquilidad. Además, eran muy maltratados, se mofaban de ellos, se burlaban, les hacían hacer las obras más serviles, más crueles. Pero a los hermanos les llamaba la atención porque estos moravos no se quejaban. Carlos Wesley, cuando llegaron a América, vivió con ellos durante un tiempo y siempre le llamó la atención la actitud cristiana que los distinguía. Es más,
al volver a Inglaterra, se puso a estudiar con un pastor moravo, quien le enseñó y le hizo entender la verdad de la fe bíblica. Entendió que para ser salvo debía confiar plenamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Elena de White. Desde allí en adelante, Carlos Wesley sintió que el mundo era su iglesia y que debía predicar las nuevas de la salvación. Whitefield y los Wesley fueron llamados metodistas con desprecio en esa época, pero hoy en día es un nombre honroso, ya que la Iglesia Metodista es una de las más grandes en Estados Unidos y también en Inglaterra. Como los predicadores de este reavivamiento habían surgido desde dentro de la Iglesia, ellos pudieron ingresar y predicar libremente, por un tiempo, las verdades de la palabra de Dios, lo cual no hubiese sucedido si hubieran querido entrar desde fuera de la Iglesia. Un hecho que cabe destacar es que ellos empezaron a tener diferencias doctrinales y estuvieron a punto de separarse a causa de estas diferencias. Pero en Cristo decidieron reconciliarse, dejar de lado las diferencias, ya que debían ayudar a los pecadores que iban hacia la ruina a salvarse. Antes de continuar, una aclaración. Recién mencioné a Carlos Wesley. No era Carlos, era Juan, el otro hermano. Me equivoqué, disculpen. Muchas veces escapó Juan Wesley de la muerte. Muchas veces turbas se presentaban que querían apedrearlo y matarlo. Hay algunos casos de estos que se mencionan en el libro El conflicto de los siglos. Yo los invito a leer este capítulo que es realmente hermoso. Van a aprender mucho de él. Pero dice que Dios, comenta la hermana White, que Dios enviaba un ángel que se ponía a su lado y la multitud inmediatamente retrocedía y él quedaba sano y salvo. Así salvó muchas veces Dios a Wesley de la muerte. Una de las declaraciones de Juan Wesley estaba conectada con los 10 mandamientos. En esa época de oscuridad ya se decía que la ley de Dios había sido abolida en el Calvario. La hermana White comenta que él escribió lo siguiente: esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme con el fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de las manos del Creador. Juan Wesley tenía 80 años al morir, cuando el Señor lo llamó al descanso. Más de 80, dice la hermana White. Y sus fieles adherentes en esos momentos eran más de 500,000. Solo cuando el Señor venga en las nubes de los cielos se sabrá exactamente cuál es el número de almas ganadas con su prédica. La hermana White, al hablar de la vida de Wesley, comenta: la vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy. Con estas palabras finaliza la hermana White este capítulo. Sería bueno destacar el valor de los reformadores en esa época: Lutero, Wycliffe, Calvino,
Tyndale, Knox, Wesley. Ellos tomaban a las Sagradas Escrituras como regla de fe y de práctica, y tenían una fe profunda en Dios. Tanta fe tenían que daban su vida por Él y por la predicación del Evangelio. Ellos no temían enfrentar a quien fuera un rey, una reina, los papas, la gente que los papas enviaban para hablar con ellos, e inclusive cuando ellos tenían alguna duda o alguna incertidumbre, ¿sí? Oraban. Se mencionaron por ahí en capítulos anteriores de Lutero. Oraban hasta que el Señor les mostraba que ese era el camino. Y otro tema importante es la humildad. A pesar de las diferencias, acabamos hace un ratito de decir, ellos se unían para salvar al hombre. No importa que tenían diferencias por ahí en las creencias o diferencias en las doctrinas que ellos pensaban que eran la correcta. El principal motivo era salvar al hombre. Y ahí se unían para llevar a las personas a Cristo. ¿Cuánto tenemos nosotros que mirar a estos hombres, imitarlos, ¿sí? Sabiendo que muy pronto pasaremos por situaciones muy, pero muy similares o quizás peores. El Señor les bendiga, les acompañe y les ayude cada día a estar tomados de su mano y ser fieles a Él.